Mucho se habla del corredor mediterráneo, pero poco del otro gran corredor que afecta de lleno a nuestro país, el Atlántico, que además engloba a muchos territorios y afecta a muchas líneas de gran calado y que deja atrás un 2025 de récord, afrontando un 2026 que aspira a no quedarse atrás. Y es que las cifras no mienten. El corredor atlántico cerró 2025 con una inversión histórica de 3.123 millones de euros en proyectos ferroviarios, suponiendo nada menos que el 122% más que en 2024. 1.717 millones de euros más que en un año que ya fue muy potente, y desde el Ministerio de Transportes aseguran que se mantendrá en 2026 en cuanto a ese ritmo inversor. Un corredor que hay que recordar engloba a líneas y trazados de gran relevancia como la Y vasca, la alta velocidad hasta Cantabria o entre Madrid y Portugal, que se llevan una parte importante de esas inversiones, pero donde queda mucho por hacer e impulsar, y que en 2026 espera dar importantes noticias y novedades. De hecho, el año comienza con un avance muy esperado en Irún, que luego detallaremos, y en el que habrá resoluciones muy esperadas a tramos y proyectos aún en el aire. La evolución en el ritmo inversor de este corredor ha sufrido un ascenso año tras año, y donde hace una década la media anual de licitaciones era de unos 653 millones de euros, multiplicándose en los últimos años por 5 el volumen de actuaciones para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea para la Red Básica de Infraestructuras de Transportes Prioritarias, y donde el ferrocarril se está llevando la mayor parte de esos fondos. Aunque este corredor engloba, recordemos, a todos los sistemas de transportes, incluyendo el marítimo o el aeroportuario. De ahí que en todos los mapas aparezcan, por ejemplo, las Islas Canarias, a pesar de no tener proyectos ferroviarios dentro de este corredor en marcha. Dentro del ferrocarril, la alta velocidad se lleva la mayor parte del pastel, si bien también se han movilizado importantes recursos para el tráfico convencional o de mercancías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Dentro de estas ingentes inversiones destacan los trabajos para la llegada de la alta velocidad al País Vasco, con inversiones por más de 450 millones de euros, los avances en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, en el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, en la Toledo-Talavera-Talayuela, así como en la Huelva-Sevilla, el tendido de la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo y la bifurcación de Coreses en Zamora, en Asturias la renovación integral de los túneles de Villabona, en la línea ferroviaria de ancho convencional León-Gijón, o los significativos avances en el acceso ferroviario al puerto de Punta Langosteira, en A Coruña. Destaca otro avance que será muy importante a partir de ahora y que llega esta misma semana, la nueva estación de Irún, donde se abrirá la primera etapa de esta infraestructura, la planta baja, que es el acceso desde la calle Estación y parte de la primera planta donde se ubica el vestíbulo de cercanías del nuevo edificio de viajeros. Un moderno edificio de atractivo diseño que supondrá un avance considerado clave dentro de la Y vasca, al ser la última parada, o primera según se mire, desde España y Francia. En la planta baja de cercanías del nuevo edificio se podrá acceder a los andenes 1 y 2 y las vías 1, 2 y 3 que se ponen en servicio también en esta fase, así como la puesta en servicio del vestíbulo de acceso de los viajeros desde la calle con todos sus elementos de información y señalización y la oficina de atención al cliente. Un proyecto de nueva estación que se configura a modo de puente, sobrevolando las 10 vías, con servicio al viajero y conectando en su extremo oeste con la ciudad a través de una nueva plaza y que estará estructurada en 3 niveles. Sin embargo, a pesar de este gran ritmo inversor, solo comparable al del corredor mediterráneo, hay muchas cuentas pendientes, tramos o líneas por desarrollar y proyectos aún en el aire, como el de la Ruta de la Plata, que precisamente este 2026 tendrá un hito clave para su futuro, la resolución del estudio de viabilidad, que debería conocerse en pocos meses y que determinará los siguientes pasos a seguir o un punto y aparte o quizá final. Tampoco podemos olvidar las necesidades
necesarias mejoras con Ferrol, ciudad que en el pasado año dijo basta con una movilización histórica para pedir mejores conexiones ferroviarias con La Coruña o, por extensión, el resto de Galicia y del país. Una resolución final de la conexión entre Salamanca y Portugal, que lleva dilatando el remate de su electrificación 2 largos años para 3 y que aún no tiene fecha clara para su vuelta al servicio, la resolución del recorrido para conectar la Y vasca con Pamplona, la futura conexión entre Vigo y Portugal, incluyendo la decisión de la variante de Cerdedo en estudio y, por supuesto, los esperados avances entre Navalmoral de la Mata y Toledo, ciudad donde ya se ha dejado caer que hará falta un nuevo estudio para el nuevo trazado de Toledo Exterior que retrasará 1 o 2 años extra dicho tramo. Un corredor que ha logrado un gran impulso estos últimos años, que seguirán en 2026, pero al que le quedan todavía muchos trabajos y desafíos por delante y del que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.